¿Qué tal? A continuación, procederemos a estudiar el último tema referente a funciones. En este caso, estudiaremos el tema de funciones cuadráticas. De igual manera, utilizaremos la plataforma digital GeoGebra. Cabe mencionar que este es el video 5 de 5 sobre funciones. Primeramente, comprenderemos qué es una función cuadrática y posteriormente pasaremos a estudiar algunos ejemplos de funciones cuadráticas. Bien, como ya hemos visto, en la sección de recursos podremos encontrar diferente material que nos permitirá poder estudiar este tema. Entonces, estando aquí, seleccionamos la opción de funciones y posteriormente seleccionamos la opción de función cuadrática. Y aquí podremos encontrar mucho material que nos permitirá poder estudiar el tema de funciones cuadráticas. Pero antes de pasar a los ejemplos, comprenderemos la definición de una función cuadrática. Y como ya hemos visto también, para poder encontrar más rápidamente el recurso, podemos ir al buscador y colocar la clave del mismo. Aquí nos proporciona el recurso, ingresamos y aquí nos proporciona la definición de función cuadrática, que nos dice que la función cuadrática se define como la función polinómica de grado 2 y esta está estructurada de la forma f de x igual a por x cuadrada más b por x más c, donde a, b y c son los correspondientes coeficientes reales del polinomio, considerando que a debe ser diferente de 0. También, para poder representar gráficamente la función, necesitamos conocer su vértice, que se encuentra en el punto de coordenadas x y y. Y aquí también podemos ver que nos proporciona las fórmulas con las cuales podemos obtener el vértice de la función cuadrática que se ubique en el plano cartesiano. Bien, ahora procederemos a ver algunos ejemplos de funciones cuadráticas. Y de igual manera, para poder encontrar más rápidamente el recurso, nos vamos al buscador y colocamos la clave del mismo. Aquí obtenemos el recurso, ingresamos y aquí tenemos este recurso que nos permitirá poder estudiar algunos ejemplos de funciones cuadráticas. Primeramente, vamos a estructurar la función cuadrática. Entonces, establecemos los parámetros y aquí le damos a iniciar. Y aquí podemos observar la representación gráfica de esta función. Y de igual manera, de este lado, podemos observar que nos proporciona tanto los puntos del vértice como de las respectivas raíces. Aquí podemos observar que para poder obtener el vértice de la función cuadrática, se implementan las fórmulas que pudimos observar en la definición de función cuadrática. Aquí se aplica la fórmula para x, aquí aplicamos la fórmula para y. Entonces, al aplicar estas fórmulas podemos obtener los puntos en los ejes x y y, donde se va a encontrar el vértice. En este caso, el vértice se ubica en 1 en x y 0 en y. Aquí podemos observar el vértice se encuentra en 1 en x y 0 en y. Y en pocas palabras, el vértice puede definirse como el punto en el plano cartesiano en donde la función respectiva se desliza hacia arriba o se desliza hacia abajo. Y por otro lado tenemos también las raíces de la función. Las raíces nos permitirán poder saber los puntos en donde la función corta en el eje x. Entonces aquí podemos observar que las raíces de esta función viene siendo 1. x1 igual a 1, x2 igual a 1, y aquí podemos observar
las raíces de la función. En este caso es un solo punto. Tenemos x1 igual a 1 y x2 igual a 1, entonces la raíz de la función se va a ubicar en un solo punto. Bien, ahora procederemos a ver otro ejemplo. Entonces ahora establecemos la siguiente función. Tenemos ahora esta función 2x cuadrada más x menos 1. Y como podemos observar, aquí tenemos los valores del vértice y los valores de las raíces. Que ahora, si nos damos cuenta, ahora tenemos dos valores distintos en las raíces de la función. Tenemos x1 igual a menos 1 y x2 igual a 0.5. Y aquí las tenemos representadas en la gráfica. x1 es menos 1, x2 es 0.5 y estas serían las raíces de la función, es decir, los puntos en los que la función corta en el eje x. También tenemos los valores del vértice. Tenemos que el vértice se ubica en menos 0.25 en x y en menos 1.13 en y. Y aquí está representado en la función menos 0.25 en x y menos 1.13 en y. Bien, ahora veremos otro ejemplo de función cuadrática. Entonces establecemos los parámetros de la función. Y aquí tenemos la representación gráfica de la función x cuadrada más x más 1. Y como nos podemos dar cuenta, podemos observar que esta función sí tiene vértice, pero no tiene raíces. Entonces, ¿qué significa que no tiene raíces? Pues lo que va a implicar es que la función no va a tocar en ningún punto en el eje x. Como podemos observar, la función pasa por el eje y, pero no se encuentra ubicada en ningún punto en el eje x. Y esto se debe a que no tiene raíces la función. Porque como les mencioné, las raíces son los puntos en los que la función va a cortar en el eje x. Y aquí, como la función no pasa por ningún punto en el eje x, es por eso que aquí aparece sin raíces. Pero podemos observar que sí tiene los puntos donde se va a ubicar el vértice. Tenemos menos 0.5 en x y 0.75 en y. Y aquí está representado. Menos 0.5 en x y menos 0.75 en y. Ahora veremos un último ejemplo. Bien, ahora tenemos esta función menos x cuadrada más x más 1. Y como pueden darse cuenta, ahora la función ya no se encuentra desplazada hacia arriba, ahora la función se encuentra desplazada hacia abajo. Y esto se debe al coeficiente que está multiplicando al término cuadrático. Es importante considerar que cuando el coeficiente del término cuadrático es positivo, entonces la función se va a desplazar hacia arriba. En cambio, cuando el término cuadrático está multiplicado por un signo menos, entonces eso quiere decir que la función se va a desplazar hacia abajo. Y esos son algunos ejemplos de funciones cuadráticas. Bien, por último, haremos unos ejercicios de refuerzo acerca de este tema estudiado. Primeramente, responderemos la siguiente pregunta, que dice: ¿de qué manera una función puede considerarse que es cuadrática? Aquí yo les voy a proporcionar la respuesta. Si gustan responderla, pueden ponerle pausa al video y contestar la pregunta. Y aquí, pues como vimos en la definición, una función se considera cuadrática cuando está estructurada de la forma a por x cuadrada más b por x más c. Bien, ahora el siguiente ejercicio será
seleccionar de estas 4 opciones cuál de ellas representa a la función menos x cuadrada más 5x menos 3. Si gustan responder el ejercicio, pueden ponerle pausa al video y contestarlo. Aquí yo les voy a proporcionar la respuesta. Bien, entonces, para poder seleccionar cuál de esas opciones es la respuesta correcta, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el término cuadrático de la función. Como podemos observar, el término cuadrático es negativo. Y como les había mencionado, el hecho de que tenga un signo menos el término cuadrático va a implicar que la función se encuentre deslizada hacia abajo. Entonces, de estas 4 opciones, podemos observar que esta opción y esta opción, la función se encuentra deslizada hacia arriba. Entonces, con ello, podemos descartar esta opción y esta opción. Dado que como la función está deslizada hacia arriba, entonces eso implica que la función tiene un signo positivo en el término cuadrático, pero aquí como el término cuadrático es negativo, entonces eso va a implicar que la función se encuentra deslizada hacia abajo. Bien, ahora quedándonos estas 2 opciones, lo que sigue sería fijarnos en el vértice de la función para poder seleccionar la respuesta correcta. Y para poder encontrar el vértice, pues podemos utilizar las fórmulas que vimos en la definición de función cuadrática, para que de esta manera se pueda saber los puntos en donde se encuentra colocado el vértice, tanto en x como en y. Entonces, si aplicamos esas respectivas fórmulas, obtenemos que el vértice se encuentra ubicado en el punto 2.5 en x y 3.25 en y. Entonces, una vez que conocemos ya los puntos en donde se ubica el vértice, lo único que faltaría sería reconocer el vértice ubicado en esos respectivos puntos. Si nos vamos a esta opción, podemos observar que aquí el vértice se encuentra ubicado en el punto 2 en x y 2 en y. Entonces, con ello, podemos decir que esta respuesta es incorrecta. Y entonces solamente nos quedaría esta opción. Y aquí, como pueden observar, el vértice se encuentra ubicado en el punto 2.5 en x y 3.25 en y. Y con ello podemos concluir que esta vendría siendo la respuesta correcta a este respectivo problema. Y con esto damos por terminado el tema de funciones. Espero que estos videos hayan sido de su agrado y que les sean de mucha utilidad. De mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias.